Hola a todos, hoy vamos a explicar suma y resta de vectores y sus componentes. Para poder entender el concepto de vectores, antes tenemos que hablar de magnitudes vectoriales. Bien. Las magnitudes vectoriales son magnitudes que tienen tanto tamaño como dirección y que se representan mediante vectores, como la velocidad, que indica cuán rápido se mueve algo y en qué dirección, o la fuerza, que es una interacción que puede cambiar el movimiento de un objeto. La magnitud en contexto de vectores se refiere específicamente al tamaño del vector, o sea, nos indica cuánto mide. Por ejemplo, tenemos la característica principal en estas tres flechas, que son nuestros vectores. Vamos a medir qué magnitud tiene cada uno. Los tres tienen un punto de inicio y un punto de salida. Para el primer vector tenemos que mide 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Este vector tiene una magnitud de 13. Este, en cambio, tiene una magnitud de 1, 2, 3, 11. Este vector tiene una magnitud de 11. Y este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. Este vector tiene una magnitud de 14. Ahora bien, para que cumpla las características de un vector, tiene que tener una dirección y un sentido, el cual se lo va a brindar el ángulo. Acá ya tenemos otras flechas adicionales a las que teníamos antes, que nos van a ayudar a formar ángulos. Vamos a estar utilizando el transportador acá para ver qué ángulos tiene cada una de estas. Ejemplo, este de acá tiene un ángulo de 10, 20, 30, 40 grados. Este tiene un ángulo de 40 grados. Este ya tiene una dirección, un sentido y una magnitud, lo cual lo convierte en un vector. De la misma forma con los otros dos, que tienen un ángulo de exactamente 90 grados, lo que lo hace un ángulo recto, al igual que este. De esa forma ya tenemos definido lo que es un vector. Ahora, suma y resta de vectores. Vector en el eje X. Acá yo tengo un vector A, que es de aquí para acá, y este tiene una magnitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego acá tengo otro vector, que lo va a partir de acá, y va a tener esta magnitud. 1, 2, 3, 4. Menos 4, ¿por qué? Porque vamos hacia la izquierda. Si yo quiero sumar mis vectores, lo que tengo que hacer es unificar estos dos lados contrarios uno encima del otro. Es decir, voy a tomar mi vector inicial, que fue este de acá, y el otro vector, que fue este de acá. Lo voy a posicionar justo donde termina el otro, es decir, acá y acá. Vemos cómo se entrelaza el vector A con el B y que nos queda este sobrante de acá, lo que nos indica que acá tenemos un vector en esto de acá. Y me quedó libre esta zona. 1, 2, 3. Entonces, quiere decir que este vector va hacia el lado contrario. De manera gráfica, esto sería lo que pasa con los vectores al momento de que los sumamos, pero si lo hacemos de manera conceptual, diríamos que A más el vector B, que en este caso es negativo porque va hacia la izquierda, sería A, que es 7, más menos 4. Esto sería igual a 3. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto es básicamente lo mismo de lo de arriba? Muy fácil. Acá podemos contar que hay 1, 2, 3, que son los 3 que están acá, y como mi vector que estaba el sobrante de acá va para hacia el lado derecho, es decir que este es positivo. Cumple totalmente con la regla gráfica, la regla conceptual. Ahora, ¿qué hacemos si mis vectores ya no van a los lados contrarios, sino van al mismo lado? Acá tenemos otro vector aparte, que es el A, y decimos que él avanza de acá hacia acá. Eso es lo que avanza. Y tenemos acá que él cubre 1, 2, 3 espacios, así que tiene una magnitud de 8.
va hacia la derecha. Ahora, tengo un vector en B, hacia acá. Este vector mide 5 de magnitud, más 5 sería igual a 13. De manera gráfica, esto se representaría más o menos así. Mi vector parte de acá 8 espacios y termina acá. Mi otro vector continúa desde el punto final del otro 5 espacios. De esta manera se vería gráficamente mi suma de vectores. Efectivamente comprobamos lo mismo que en el anterior. Son 13 espacios, que es el 13 que está acá, y es positivo porque van hacia la derecha. Hagamos esto un poquito más amplio. ¿Qué pasaría si mi vector no solo estuviera sobre el eje X, sino que también tuviera un eje Y? Esta vez mi vector en eje X y en eje Y va a partir de esta manera. Y el otro eje va a partir 5 espacios hacia abajo. Tenemos 5 en X y 5 en Y. Vamos a sumar mi vector A con mi vector B. Mi suma se basaría en encontrar mi vector resultante. Unificaríamos estas dos herramientas que tenemos acá. Mi vector A, que es este, y mi vector B, que es este. Al unificarlo podemos ver que nos faltaría una sola parte para formar un triángulo, el cual sería mi vector resultante del punto A al punto B. Ahora, ¿cómo sé cuánto mide mi vector resultante? Si ya sé con anterioridad que este tenía una magnitud de 5 y este de 5. Bueno, lo resolvemos con la sencilla operación diciendo que mi vector C es igual a la hipotenusa de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto me da un resultado de 7.07. 7.07 de magnitud. Es decir, que mi vector resultante mide aproximadamente 7.07. ¿En qué dirección va? Para esto vamos a necesitar nuestros puntos cardinales, que lo podemos resaltar con un plano cartesiano. Y por lo que vemos acá, mi vector resultante va al sureste. Mi vector todavía necesita un ángulo, para el cual voy a utilizar las siguientes fórmulas. Bien, con estas tres fórmulas aquí, me da la libertad de escoger cuál puedo utilizar. En este caso tenemos tanto el adyacente como la hipotenusa como el opuesto. Es decir, que podemos usar cualquiera de estas tres. En dado caso que no fuera así y solo tuviéramos uno de los dos lados, o sea, el opuesto o el adyacente, variaría la fórmula que se utiliza, tanto el seno como el coseno o la tangente. Pero sustituimos datos diciendo, la tangente del ángulo es igual a, mi lado opuesto es este, el que tenemos en el eje Y. En este caso es 5. Y mi lado adyacente es el que tenemos en el eje X, que en este caso también es 5. Lo colocamos en la calculadora. El resultado de esta es 45 grados. ¿Por qué? Porque estamos viendo los ángulos. Entonces, podríamos decir que mi vector A más mi vector B es igual a este valor que era el que teníamos acá, el que acabamos de sacar, que es el valor de este vector resultante, que en este caso es de 7.07, con dirección al sureste, con un ángulo de 45 grados. Ya tenemos nuestro vector con todas sus características. ¿Qué pasaría si en vez que me den mi vector X y mi vector Y, me dieran mi vector resultante? Bueno, hay que aclarar un punto, y es que mis vectores los hemos conocido hasta ahora como eje Y y eje X, pero también se le conocen como componentes, los cuales conforman este vector que hemos encontrado con anterioridad. Este es un componente y este es otro. Pero ¿qué pasaría si es el caso contrario? Vamos a ver. Suponiendo que mi vector sea este, y me digan que este vector mide 10 de magnitud y tiene
un ángulo de 35 grados. Vamos a establecer los datos que ya tenemos. Primero, que mi hipotenusa en este caso sería 10 y que tengo un ángulo de 35 grados. ¿En qué dirección? Y decir, mi vector resultante está apuntando hacia el noreste. Ok, ya tengo hacia dónde va. Ahora, voy a sacar quiénes son mis componentes, para los cuales voy a utilizar las tres fórmulas que hemos visto con anterioridad, que son estas. Y decimos, ¿qué es lo que quiero encontrar? En este caso, ahorita quiero encontrar mi vector en el eje X. ¿Utilizo seno o coseno? ¿Cómo lo sé? Primero nos orientamos por el ángulo que nos expresan acá, que es de 35 grados y va de abajo hacia arriba, lo que quiere decir que es un ángulo beta. Y como el ángulo beta nos dice que el coseno va orientado a encontrar el eje en X, sabemos que podemos utilizar el coseno en esta operación. Sería, despejando datos, el coseno de 35 adyacente, que es X porque es el que estoy encontrando, y la hipotenusa, que en este caso es de 10. Despejamos esta operación, 10 por el coseno de 35 es igual a X. Y esto nos da un resultado de que X es igual a 8.19. Ahora vamos a encontrar mi vector en el eje Y. El seno del ángulo es igual a Y, que es lo que queremos encontrar. O en este caso también podríamos decir que puede ser el opuesto partido la hipotenusa. Despejando los datos que ya tenemos, decimos que es el seno de 35. Y esto es igual a... Bien, despejamos esta operación con lo que tenemos. Hicimos 10 por el seno de 35 es igual a Y. Tiene una magnitud de 5.74 aproximadamente. Nos quedaría de la siguiente forma. ¿Por qué él es Y y por qué él es X? Siguiendo el plano cartesiano nos damos cuenta de que es mera lógica. De esta manera comprobamos cómo podemos sacar nuestros componentes teniendo solo el vector resultante y cómo tener ambos componentes y de acuerdo a eso sacar mi vector resultante con la orientación que lleva de dirección y sentido y la magnitud que tiene. Son las tres principales características que conforman un vector. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Recuerda que si tienen alguna duda, sugerencia o algún comentario pueden escribirlo aquí abajito para que yo los pueda estar contestando y de esa manera apoyemos el video. Hasta la próxima.